Mi nombre es Malú Flores y vengo de Perú. Llegué a los Estados Unidos, a Miami, Florida, en enero del 2000. La historia de Malú es una historia diferente a todas las otras historias que hemos tenido aquí en Historias de Perseverancia. Es una historia muy interesante que quiero compartirla con ustedes. Quiero que Malú nos cuente qué pasó un día cualquiera de julio del 2018. Un determinado día me fui al dentista y entonces el dentista me dice, tienes una inflamación en el diente, y me mandaron unas pastillas. Las tomé y al siguiente día la inflamación seguía. Entonces me fui al dentista. Me dice, esas pastillas no te han hecho efecto. Entonces tienes que ir a un cirujano facial. Cuando llegué al cirujano facial me dijeron, no hay nada que hacer por ti, tienes que ir al hospital, porque de repente la infección que tú tienes en el diente se ha ido a tu cerebro. Y entonces yo me fui al hospital, me hicieron una X-ray en la cabeza para ver dónde estaba la infección y felizmente la infección no se había ido a mi cabeza, pero sí encontraron una malformación. Ahí comenzó todo. ¿Malformación de qué? Malformación que me dijeron que se llamaba ABM, que de repente la había tenido desde que nací. Pero era de una arteria, Era de una arteria que se había, esas arterias y venas que hacen como una confusión y se forman en tu cabeza como un nudo. Entonces la doctora que me veía todos los años para hacer mi control me dijo si yo tenía hijos y yo le dije que sí, tengo 3 hijos y me dijo ella, a ti te gustaría verlos crecer y ver a tus nietos? Y entonces yo le dije que sí, por supuesto. Entonces me dijo, tienes que hacerte algo en tu cabeza porque esa malformación, si en algún momento explota, no está en un lugar fácil de acceder. Entonces, mientras tú llegas al hospital para sacarte esa malformación, no vas a llegar porque te vas a morir en el camino. Está en un lugar bastante complicado. Entonces, tú tienes que ir voluntariamente a que te saquen esa malformación de tu cabeza. ¿Y pediste una segunda opinión o qué pasó por tu mente en ese momento? Sí, bueno, yo dije, la posibilidad que hay que esa malformación se reviente es mínima, pero hay una pequeña posibilidad que se reviente y me muera. Entonces, nada, yo fui a 5 médicos y todos me dijeron, tienes que operarte. Todos coincidían. Todos me dijeron lo mismo. Todos me dijeron, yo esperaba que alguno dijera, bueno, no, hay una posibilidad que se desvanezca. No, ninguno. Los 5 me dijeron que sí, entonces que me tenía que operar. Busqué al mejor cirujano y el mejor cirujano me dijo que ya no, él se había retirado y que me recomendaba al cirujano que me hizo la intervención. Y trabajaba en el Jackson. El Jackson es un hospital que enseña. Entonces te hacen firmar varios papeles y entre ellos está uno que dice que uno se hace responsable de todas las cosas que le puedan pasar si es que hay un error, porque son un hospital que enseña. Entonces por eso yo me operé en el julio en el 2018 y la operación me fue mal. ¿Al cuánto tiempo de saber que te tenías que operar programaste la operación? O sea, ¿al cuánto tiempo te operaste? Al año, porque yo no pensaba operarme.
Yo pensaba no hacerle caso, pero como ya mi doctora me dijo que si quería ver a mis hijos y que la malformación estaba en un lugar bastante complicado. O sea que te operaste en julio por el 2019. En el, que me afectó el diente en el 2017. Ah, En el 2017. 2018 fue la operación. Ok. Sí. Tomé la decisión de operarme y en esa cirugía eran de 2 días. El primer paso era ponerme cemento a la arteria y ponérmela sin flujo de Como de para sangre, que se secara. para que se Y seque. para remover Sí. esa parte. Y al segundo día, ya como no estaba seca, ya no había fluido de sangre, Sí. entonces la sacaban. Y te habían dicho que cuánto tiempo era la recuperación. Una semana y ya después iba a mi casa. Y estabas, en esa época trabajabas. En esa época trabajaba y ¿Pediste un permiso por cuánto tiempo? pedí un permiso por un mes, Ok. pero ya desde ahí nunca pude regresar a trabajar porque mi cirugía se fue mal. ¿Qué pasó el día de la cirugía? Del Bueno, di- la primera En la primera, salió todo bien. no. El cirujano que supuestamente tenía que cortar la malformación y tendría que sacarla, no cortó una arteria que no debía. Entonces eso me afectó todo mi lado derecho. Pero, o sea, te removieron lo que te tenían que remover. Sí, me Pero él removieron. entonces cortó algo adicional. Sí, una arteria. Una arteria. Y entonces todo el lado derecho mío se afectó. Para mí fue una complicación tras otra, porque otro cirujano tuvo que intervenir porque se me había infectado la herida y tuvieron que otra vez hacerme una cirugía a la cabeza. Y ¿Al cuánto tiempo de la...? al siguiente día, Ah, lo ok. que pasa es que el médico que me operó pensó que había hecho un buen trabajo y se fue de vacaciones. Ok. Cuando se dan cuenta que yo tenía una infección en la cabeza, fue otro el médico que tuvo que intervenir y tuvo que hacerlo rápido De emergencia. de emergencia, porque botaba un líquido amarillo que era infección en la cabeza y entonces él me tuvo que intervenir y a esto me pusieron una manguera que se llama shunt Un en la shunt. cabeza Para drenar. para drenar la herida. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo en total estuviste en el hospital? En el hospital estuve 3 meses y medio. Lo que originalmente iba a ser una semana Sí, se convirtió en 3 meses. se convirtió en 3 meses y medio. Yo no podía ni hablar, no podía comer, no podía caminar. No podías hacer nada por ti misma. Nada, horrible, fue espantoso. Me dieron terapia, en el hospital me dieron terapia para poder hablar un poco, me dieron terapia para poder moverme porque no podía moverme. Toda la comida me la daban. Totalmente inhabilitada, tenían que darle la comida a la Sí. otra persona. No podía masticar comida, me dieron un líquido para que por ejemplo, si tomaba algo, era un poquito más denso Sí. para que yo lo pueda digerir, porque Como no podía. puré de papa, sopas. Agua, Ah, ok. leche, porque no podía comer. Me daban líquido y me daban, por ejemplo, Ensure, creo que se llama la leche. Sí, porque eso es para como fortalecer. Sí, Un fortificante. esa me daban la Ensure, pero me tenían que poner un polvito para hacerla más gruesa porque yo no podía tomar nada. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿O no te acuerdas muy bien? Afortunadamente yo no me acuerdo de nada. Muchas personas me fueron a visitar, entre ellas tú, y, Sí. y yo no me acuerdo. Que me dicen,
Sí, claro, te fue a ver y yo perdí la memoria de todo lo que me pasó desde el día en que yo llegué al al hospital. hospital hasta que yo salí. Malú, ¿cuántos años tenía el hijo menor tuyo en ese momento? Él tenía, bueno, 13 años, 12 años más o menos, y yo... ¿Quién nos- se encargó de él en ese momento? Vino una hermana mía que vive en Colombia y entonces ella vino a mi casa y se quedó afortunadamente todo Cuidándote. cuidándome, porque era 3 meses y medio en el hospital. Ella venía y dejó toda su casa y se ocupó de mi casa porque tenía mis hijas. Bueno, una de mis hijas ya estaba mayor, pero la otra era adolescente y tenía mi hijo que era de 12 años. Sí. Entonces, a los 3 meses y medio saliste del hospital, pero eras totalmente dependiente igual cuando llegaste a la casa. ¿Cómo hiciste al principio? Sí, mi mamá, que vive en Perú, se dijo, no, vamos a adelantarle la herencia para que pueda una persona cuidar de ella. Entonces, una persona... Porque ya fuera de que no estabas trabajando, era un gasto adicional. Sí, y yo no podía cocinar, no podía moverme, tenía que ir al baño, tenía que bañar. Ni siquiera bañarte sola. No. Entonces, esa persona vino de Perú y a ayudarme. Y yo creo que la voluntad de uno de no querer, porque al principio me tenía una silla de ruedas, ella me ayudaba a bañarme y yo decía, Dios mío, yo nunca he necesitado de nadie y ahora tengo que depender de alguien. No. Muy joven, sí, para estar pasando eso. Espantoso porque, por ejemplo, ella paraba, me llevaba en la silla de ruedas, ella paraba donde ella quería, porque yo no tenía control. Sí. Entonces a mí no me gustaba eso, hasta que poco a poco dije, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y tenías terapias? Tenía terapias y me llevaban las terapias. ¿Cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana. Y muy, muy feliz porque me decían, tenía 3 terapias, una de hablar, una de física y otra de movimientos con las manos. Entonces, la terapia de hablar, porque no podía hablar, la llegué a dominar y ya podía hablar. Y me hacían varios ejercicios y al final pude hablar. La terapia física me duró 2 años, pero la persona que me daba la terapia física me dijo que había un caminador porque era más accesible para mí el caminador y yo podía controlarlo. Entonces me pasé al andador, al caminador, pero como era que avisaba mi llegada porque hacía ruido. Sí. Por más que le ponían 2 pelotitas de tenis abajo para no hacer ruido, yo hacía ruido. Y mis hijos sabían que yo llegaba. Ahí viene mamá. Sí. Y entonces yo quería llegar y sorprenderlos en el cuarto, a ver qué estaban haciendo. Normal, como hacías antes. Como hacía antes. Pero ¿cuánto tiempo duraste con la silla de ruedas? Con la silla de ruedas estuve como 1 año, con la silla de ruedas, y con el caminador 6 meses. Y Malu, ¿qué te decía en ese momento el neurólogo? ¿Que tu recuperación iba a ser hasta qué punto? ¿Qué decía? El neurólogo me dijo que ya no había nada que hacer por mí, que ya había llegado al punto máximo. Al punto máximo de mi mejoría. O sea, que era con el caminador. Con el caminador. Y entonces... ¿no volviste a manejar?
No, porque todo el lado derecho me temblaba y Hasta para comer. hasta ahora tengo el problema que uso la mano izquierda porque me da miedo la mano derecha. Aprendiste a hacer todo con la mano con izquierda. la mano izquierda. Y entonces después pasé, me dijeron que había una oportunidad para mí para usar el bastón. Entonces me pasé al bastón y estuve con el bastón varios tiempos. Creo que estuve como 1 año y medio con el bastón o 2 años. La terapia ya me dijeron que no había más que hacer, que ya había llegado al máximo, que ellos no podían hacer nada por mí, que la terapia ya se había terminado para mí. Malu, yo sé que tienes una piscina en tu casa y yo Sí. sé que la usabas mucho Sí, por tu cuenta. sí. A mí me encanta la piscina porque me ayudó muchísimo a hacer mis ejercicios de piernas y no sé cómo se diría, pero es una sensación que no va a pasar nada, que si te caes no te vas a golpear. O sea, no hay miedo. No hay miedo. Cuando estás en la piscina, a mí me encanta hasta ahora la piscina porque te permite moverte con tanta Confianza. confianza. Yo después del bastón me fui al club del reparto y hacía ejercicios y un día veo que hay varias mujeres que salían bien contentas y yo pensaba, ¿por qué salen tan contentas? Y es que había una clase de aeróbicos y entonces yo voy a ir ahí, dije, porque a mí me encanta cómo salen ellas tan renovadas de la clase. Y tú querías estar así de contenta Sí, como ellas. sí. Y Malu, ¿en qué te llevas al gimnasio del reparto? En la bicicleta, en mi bicicleta, que tengo una bicicleta de 3 ruedas. No es Como un una triciclo, es un Sí, triciclo es un grande. triciclo grande. Sí. No hay problema de balance, ¿por qué? Porque como tiene los ruedas atrás, Sí. entonces no es posible que me caiga, sino a no ser que me haya un desnivel o algo, ¿no? Sí. Pero a mí me encanta la bicicleta porque me permitió Sí. movilizarme. Y porque el principal problema tuyo era el de balance, para Sí. caminar normal. Sí. El problema mío fue siempre el del balance, porque temblaba todo la parte derecha y entonces no había balance en mi cuerpo. Entonces cuéntanos qué pasó cuando viste a esas mujeres tan contentas y quisiste sentir esa misma alegría Sí. que estaban sintiendo ellas. Sí, yo me fui a la clase y me busqué a la profesora. La profesora me dijo que bienvenida era yo a la clase y entonces yo le dije que iba a intentar hacer lo posible, que iba a estar atrás de la columna porque siempre tenía miedo A caerme. Ella me dijo, vamos a lograr que tú venzas ese miedo. Y han pasado ya 2 años y estoy tan agradecida porque ahora yo ya no uso el bastón, ya trato de hacerlo todo por mí sola. Hago mis ejercicios y ya no detrás de una columna, sino que yo me paro delante de todos y ya no tengo miedo. Y no veo que tiemble tanto tu brazo derecho. Bueno, sí me tiembla, pero todavía, pero ya no tanto. Según mi profesora de aeróbicos, dice que la tembladera que tenía yo, dice ella, que era porque no tengo músculo en mi brazo. Yo sé que yo no tengo músculo, pero lo he logrado un poquito fortalecer, pero todavía me tiembla y es que la conexión no está.
O sea, como dejaste de usar ese brazo, entonces el músculo, yo creo que ella piensa que se atrofió y por falta de usarlo, Sí, ella dice, pero entonces ella ha tratado de que lo uses sí. para que lo vuelvas a desarrollar. Sí, incluso yo levanto pesas y entonces me dice, por ejemplo, antes hacía pesas de 2 libras y ahora estoy haciendo pesas de 5. ¿Y por qué dices que la conexión no existe? Porque todavía para mí es difícil mover la mano. Eh, según, según el doctor me dijo que nunca iba a haber una conexión. Porque el cerebro manda supuestamente el mensaje. Sí, pero la enfermedad, bueno, me diagnosticaron Sí. con ataxia, que significa que no hay control de la pierna, del brazo y que siempre me va a temblar por toda mi vida. Eso es consecuencia de la cirugía. De la cirugía, de que me cortaron la arteria, tengo Sí. la ataxia. Ah, ya. Sí. Y no sé, pero yo, por ejemplo, yo creo que fue una bendición de Dios. Lo tengo que ver así, porque me permitió estar con mis hijos, ver crecer a mis hijos, porque ¿Y ya has conocido nietos? ya he conocido a mis nietos, sí. Al principio era, por ejemplo, los primeros en llegar a la escuela eran mis hijos. Los últimos en ser recogidos eran mis hijos, porque yo tenía que cumplir con un horario De trabajo. del trabajo. Y entonces la cirugía me permitió quedarme en la casa, me dieron disability y ya vi crecer a mis hijos, ya no necesitaba dejarlos tan tempranos ni quedarse después del colegio porque yo ya estaba acá. O sea que ha habido algo positivo de toda esta situación. Sí, a mí sí, yo veo bastante positividad porque jamás hubiera tener el tiempo para dedicarme a mi persona, a mis hijos, a la cocina, porque la vida cuando uno trabaja tiene que volar, que se le pasa las horas, no sé, es como que corres contra el tiempo, pero ya para mí eso no existe. Malú, ¿qué consejo le darías a alguna persona que le den un diagnóstico desfavorable y que salga destrozada de donde el médico del consultorio porque necesita hacerse una cirugía, algo que no estaba en los planes, una noticia de ese tipo? Yo el consejo que siempre doy es que se fijen en uno, en el interior, no escuchen a los que te dicen los sabios que son los doctores, a los sabios que son los terapistas, sino a lo que uno tiene adentro, lo que uno quiere para uno. Y entonces no hay límites. Si uno quiere salir adelante, lo va a hacer. No porque un doctor o un terapista me diga que ya no hay nada que hacer por ti. O hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegué. No, no es así. Es hasta que uno quiera. Y a mí, yo creo que me ha ayudado muchísimo las personas que están alrededor mío. Y sí, una de las cosas que me dijeron que siempre me acuerdo y siempre la hago, es todas las noches poner algo positivo, escribir una plana. Por ejemplo, soy una persona saludable, soy una persona que camina bien, cosas que uno quiere escucharlas, pero ya no las escucha porque ya no somos bebés, porque nosotros decimos cosas muy bonitas a nuestros bebés, ¿no? Dice, qué bien, has logrado caminar, has logrado. Eso ya no existe. A los adultos nadie les celebra. Nadie les celebra. Entonces nos toca a nosotros hacerlo.
a nosotros mismos. A nosotros mismos. Hablando de eso, ¿aprendiste a escribir con la mano izquierda? Sí, sí, aprendí. En este momento, ¿con cuál mano escribes? Con las dos. O sea que mucho Sí, mejor. mucho mejor, sí. Me tiembla un poco la mano derecha, el pie derecho, pero yo no me doy por vencida. Yo, yo pienso que algún día voy a lograr ponerme un vestido con mis tacones, porque eso es el problema que no es problema, sino que no tengo la seguridad suficiente de caminar en tacones. Y Como lo día, hacías antes. Sí, algún día lo voy a lograr. Ah, esa es tu meta, me alegro mucho, es una meta muy bonita. Yo quise hacer este video con Malú porque para mí esta es una historia de perseverancia. Yo la vi mal en el hospital, la vi luego en la silla de ruedas, la vi después con el caminador, con el bastón, luego caminando sola, como una bebé, y ahora ya la veo caminando casi normal. Creo que te falta muy poquito para cumplir esa meta. Gracias. En la bicicleta, en el triciclo, montando todos los días, yendo a la clase, nadando mínimo una hora diaria. O sea, ha puesto todo el esfuerzo para estar mejor y los resultados se ven a leguas. Muchas gracias por habernos contado esta historia tan linda. Estoy segura que va a inspirar a muchas personas y espero que logres tu meta de caminar en tacones. Gracias.